No. 4.6, 4.8. Bien. Química inorgánica. Inorgánica chinos. Tiempos fuera, programas de geometría, bla, bla, bla. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir. Bueno, que se quede. Voy a usar ahorita. Estamos con reacciones químicas y geometría 4. Bien. Bien, vamos a pasar lista. Buenas tardes. Química analítica, no. Química. Alcántar. Camacho. Fuentes. Presente. Galvez. Presente. Mesa. Presente. Rodríguez. Ochoa. Rodríguez Pinedo. Presente. Torres Pérez. Presente. Valenzuela Valenzuela. Presente. Vega Cárdenas. Profe, Alcántar. Alcántar, correcto. Ahí está. Terminamos la presentación. Trabajando sobre, sí, estamos trabajando sobre aquí. Sobre presentación. Estamos trabajando sobre problemas de estequiometría. Y nos quedamos con el 3 y 4, hicimos. Muy bien. Vamos a continuar con estequiometría. Estamos practicando ya los últimos problemas, ¿no? Para concluir con esta unidad de competencia 4 de estequiometría y pasar a nuestra última unidad, que sería soluciones, que es únicamente ver concentraciones. Todo lo demás lo van a ver en química analítica. Es una unidad de competencia cortita. Pero pues tienen que aprender a calcular concentraciones en diferentes formas, ¿no? Partes por millón, concentración molar, concentración... Esas concentraciones que manejábamos en la práctica. Las deben de aprender a calcular porque con eso inician química analítica, ¿no? Y ayer trabajamos con el ejercicio 3 y el 4 creo que no lo terminamos. Ya no nos dio tiempo, pero lo iban a terminar ustedes. Calculamos el reactivo limitante, si bien me acuerdo. Voy a poner la presentación para verlo. Y si ya está concluido, pues pasamos con el otro, ¿no? Mañana no vamos a tener práctica. Tengo la reunión como nos queda otra práctica, nada más aparte de esta, nos queda la práctica de soluciones. Entonces chequé el listado de prácticas y vi que yo pensaba que nos quedaban dos. Una que decía, quizá la vi pero no la tomé, sobre reactivo limitante y reactivo en exceso.
Pero no, la que sigue es la de soluciones. Entonces necesitamos entrar al tema de soluciones para hacer la práctica. Entonces la haríamos, esa práctica la vamos a hacer pasando la semana de jornadas, ¿no? De hecho, mañana tengo la reunión, precisamente la reunión es de eso. Es una reunión de academia para planear y ya establecer los criterios de las jornadas que inician la próxima semana. Y entonces, yo les aviso cuándo vamos a hacer nuestra última práctica de solución, ¿no? Y si tienen dudas sobre la práctica anterior, desde geometría, si hicieron la gráfica o si tienen problemas para hacer la gráfica, pues coméntenme. Ya sea a través del grupo de WhatsApp o aquí en clase, si tienen alguna duda para resolvérselas, ¿no? En caso de que tengan dudas. Porque la parte de calcular las moles, ya hecha la gráfica, iban a buscar el punto máximo. Y con ese punto saber qué volumen habían utilizado. Con ese volumen podemos calcular la concentración, el número de moles, perdón, porque la concentración ya la sabemos. Era, ¿qué? 1 molar, ¿no? 1 molar la concentración del nitrógeno, del hidróxido de sodio y del ácido sulfúrico, me parece que era. Entonces, esa parte es de soluciones, pero podemos ir adelantando un poquito a eso. Es muy sencillo calcular ahí la concentración, las moles, ¿no? A partir de la concentración. Pero ustedes me dicen si tienen dudas en eso. Y pues voy a pasar a los problemas que estamos resolviendo para que me digan. Estábamos resolviendo el número 4. Calculamos cuál era el reactivo limitante. Y vamos a calcular el número de moles de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno. Lo calcularon. ¿Qué bien lo calculó? Que nos comparte cuánto le dio. A ver, vamos a ver. No, no lo calculamos. No lo calcularon. Pues yo ya no me acuerdo en qué nos quedamos ahí con eso. Entonces vamos a pasar al 371. Y ya después calculan el 4, ¿no? El 371 nos dice si se mezcla blanqueador de cloro con otros productos de limpieza que contengan amoníaco, se puede formar el gas tóxico tricloruro de nitrógeno, de acuerdo con la ecuación, y nos da la reacción química. Nos da una masa cuando 2.94 gramos de amoníaco reaccionan con un exceso de clorato de sodio. De acuerdo con la reacción precedente, ¿cuántos gramos de tricloruro de nitrógeno se forman? Este es directo, ¿no? No, no es de reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero vamos a hacer, a ver cuánto plantillan ese, a ver cuánto les da. Grabando la clase. Grabación, sí.
T. 1. 3 plus 120. Ya me dio calor. Son 20.81 gramos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿20 punto qué? 81 gramos. Correcto. 20.80 y tantos gramos, ¿no? Ahí depende mucho del peso molecular, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta. Correctamente. 5.3.70. ¿Sí? Los demás llegaron al mismo resultado. Sí. $20.82. Ok, muy bien. Eso es lo que da. Correcto. Sí. Y aquí tenemos uno último, en donde pues nos va a pedir todo, ¿no? Determinar cuál es el reactivo limitante. Y de ahí pues ya hacemos estequiometría con el reactivo o con el reactivo limitante y la sustancia que nos pida que calculemos, ¿no? Entonces nos dice que la nitroglicerina, y nos da la fórmula ahí, es un explosivo muy potente. Su descomposición se puede representar mediante la siguiente ecuación. Vemos que la nitroglicerina se descompone
en nitrógeno, en dióxido de carbono, en agua y en oxígeno. Es un explosivo, pues, ¿sí? Entonces produce esos gases, ¿no? Esta reacción genera una gran cantidad de calor y muchos productos gaseosos. La velocidad de formación de estos gases, así como su rápida expansión, es lo que causa la explosión. Y nos pide cuál es la máxima cantidad de oxígeno gaseoso en gramos que se obtendrán a partir de 2 por 10 a la 2 de 200 pues, gramos de nitroglicerina. ¿Ok? De hecho, nos da un solo reactivo, sí, pues es la nitroglicerina. No hay que calcular el reactivo limitante ni el reactivo en exceso, ¿no? Porque es una descomposición. Entonces, simplemente nos dice a partir de 200 gramos de nitroglicerina, cuánto oxígeno gaseoso se puede generar. La relación entre la nitroglicerina y el oxígeno es de 4 a 1. Entonces hay que calcularlo, a ver cuánto les da. Y ahorita calculamos el porcentaje de rendimiento. Simplemente nos tiene que dar una masa real obtenida, ¿no? Y nos dice que es de 6.55 gramos. Okay. A ver cuánto les da el oxígeno en gramos que se produce.
¿Cuánto les dio? Me dio a mí 7.04 gramos de oxígeno. 7.04. $7.07 de oxígeno gaseoso, ¿verdad? Vamos a ver. Son 200 gramos de nitroglicerina. ¿Cuál es el peso molecular del nitro, de la nitroglicerina? ¿Cuánto te dio? 908. Se multiplica el 227 por el 4, ¿no?
por 4. No, es peso molecular de una sola molécula. De una sola molécula. Ah, ok. Molecular. Entre 4 Entonces entonces. sería 27. Pero sí me da el 7 puntos que dices, ¿no? Sí, sí da. Sí, sí, ¿cómo está? ¿Cómo es? Porque me da 7, pues. 7 puntos, así, ¿no? Con un peso molecular de 227, ¿no? 7,05 gramos de oxígeno. Sí. ¿Sí? Sí lo usaste bien, pues, no sabe, ahí qué onda. Pero sí, siempre el peso molecular es el peso de una sola molécula, ¿no? Bien, para sacar el rendimiento, sabemos que el rendimiento es igual al real entre el teórico multiplicado por 100. Entonces, el rendimiento es un poquito más grande que este, ¿no? Lógico, porque este es teórico, el que sacamos nosotros. Siempre es mayor. Entonces, vamos a dividir 6,55 entre 6, entre 7,0 y perecita, ¿no? 92,9%. ¿Cuánto le dio usted, profe? 92%. A mí me dio 84, ¿Cuántos gramos te dan de oxígeno gaseoso? porque le puse, dividí el 6 punto... Ahí, ¿dónde está? Dividí el 6,3 entre 7,75, que fue lo que había dado en el anterior, y me salió 84. Es al revés, ¿no? Ah, es al revés. Y es el real entre el ideal, entre el teórico. Ah, ok, ok, ok. Sí. ¿Sí te dio eso?
Tu, 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 tu. ¿Sí? Ya todos llegaron al resultado, 92%. Bien, entonces vamos a continuar. No hay dudas entonces de esto. No. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Pues con esto vamos a concluir la cuarta unidad de competencia, estequiometría. Si tienen dudas, ahí están las tareas, están las clases grabadas y los ejercicios de clase que hicimos. Todos se hacen igualito, todos son lo mismo, es un repetidero de cosas. Lo que cambia es el compuesto, pero el procedimiento siempre es el mismo. Si ya se memorizaron el proceso de la estequiometría, pues siempre aplican lo mismo, siempre lo mismo. Es una fórmula de cocina. Lo que cambia son los ingredientes nomás para hacer diferentes pasteles. Pero todo es lo mismo. Pero tienen que memorizarse eso y estudiar los problemas que hemos resuelto. Y si tienen dudas, preguntarme, ya sea por WhatsApp, al grupo, si preguntan por ahí las dudas, si suben el problema que están resolviendo y me dicen hasta aquí voy, aquí me atoré, pues ahí yo los ayudo. Pero si no me preguntan o no me externan sus dudas, pues difícilmente voy a poder adivinar, ¿va? Qué problemas tienen. Así no puedo apoyarlos, ¿no? Entonces, si no hay dudas, pues vamos a continuar con la última unidad de competencia, que es soluciones, donde vamos a trabajar con diferentes formas de expresar la concentración y vamos a resolver problemas de concentración, ¿sí? Entonces, voy a pasar a la presentación, que ya nos quedan
pues, prácticamente 2 semanas aparte de esta, ¿no? Para terminar esta última unidad de competencia, que es una unidad de competencia cortita, ¿no? Pero igual hay que memorizarse las fórmulas, hay que memorizarse qué es cada tipo de concentración y aprendérnoslo para poder aplicar las ecuaciones, porque si no, pues no pueden aplicarlo, aunque quieran, porque no han memorizado los conceptos ni las fórmulas. Bueno, las fórmulas tienen su formulario, cómo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces voy a abrir la presentación para continuar con la última unidad de competencia. Máquina orgánica. Ujú. Unidad de competencia 5, soluciones. Vamos a trabajar con definiciones de solventes. ¿Qué es una solución? ¿Sí? ¿Qué es un solvente y qué es un soluto? Y vamos a ver los tipos de soluciones que podemos elaborar en el laboratorio o en una planta o una empresa, donde sea. Vamos a ver el concepto de concentración y la expresión cualitativa y cuantitativa de la concentración. Y finalmente vamos a hacer cálculos de molaridad, normalidad. Molaridad no, molaridad es prácticamente no se utiliza. Vamos a ver qué es, ¿no? Pero realmente no. Yo nunca he trabajado con molaridad, ¿no? Pero también es una forma de expresar la concentración. La formalidad también es otra forma muy poco usual. Vamos a trabajar con 3 formas químicas de expresar la concentración y con 1, 2, 3 formas físicas de expresar la concentración. Lo que son porcentajes en peso, porcentaje en volumen y porcentaje partes por millón. Partes por millón, porcentaje en volumen y porcentaje en peso. Y las otras son químicas, ¿no? Normalidad, molalidad y normalidad. Que de alguna forma ya deben de haber tenido contacto con este tipo de expresar las concentraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es una concentración? Una concentración es una cantidad es una solución que tiene un determinado analito o un soluto disuelto en un disolvente. Esa es una solución. Y dependiendo de la cantidad de soluto o de sustancia que tenga disuelta o solubilizada en la solución, pues es la concentración que tiene. Entonces aquí observamos diferentes concentraciones en estos recipientes. Aquí inferimos inmediatamente que el vaso número 5 es de mayor concentración que el vaso número 1. El mismo compuesto, pero diferentes concentraciones. Menor concentrado y va subiendo la concentración hasta un máximo de concentración. Entonces, esta solución, la solución no es más que una mezcla entre un soluto y un disolvente. Eso es una solución por definición. Podemos hacer cualquier solución. Un café es una solución. Un agua limonada es una solución. Cualquier solución que tenga ese analito, pues, podremos calcular una concentración para esa mezcla, ¿no? Dice, calcularemos las concentraciones molares, normales, porcentajes en peso, volumen y partes por millón. Específicamente estas vamos a descartar molalidad y formalidad por ser 2 formas de expresión de concentración que no las usamos prácticamente, ¿no? Entonces ya tenemos 5 formas para entretenernos, ¿no? Las más usuales, molaridad dentro de la química. Después sigue la normalidad. La normalidad se utiliza sobre todo para compuestos salinos. Una solución salina, ¿no? De cualquier sal, se acostumbra a usarla con normalidad. Y porcentajes en peso y porcentajes en volumen
son muy importantes porque cuando compramos o vamos al laboratorio y vemos los frascos para ver la concentración que tiene el ácido sulfúrico, ahí nos va a decir 36.5 porcentaje en volumen. Así viene en el frasco. Entonces nosotros vamos a preparar una concentración 1 normal o 1 molar y tenemos que entender y poder hacer los cálculos de saber cuánto ácido sulfúrico voy a tomar del frasco que se encuentra en una concentración en porcentaje en volumen y poder convertirlo y expresarlo a concentración molar o concentración normal. Y decir, ya hice los cálculos y tengo que tomar 10 mililitros de ácido sulfúrico de esa concentración y la voy a diluir a 1 litro de solución y me va a quedar de concentración 1 molar. De eso se trata, de poder trabajar con las sustancias, con los compuestos que están expresados en concentraciones de una forma y la queremos en concentración de otra. Y sobre todo, pues, elaborar esa concentración en el laboratorio, ¿no? Sí. Y se utiliza mucho para los cálculos de ingeniería, porque para todos los procesos siempre tenemos soluciones o tenemos gases que están expresados en una forma de concentración. Y cuando hacemos los cálculos de ingeniería para determinar alguna variable ahí, algo de interés, resulta que está en forma de otro tipo de concentración y tenemos que saber trabajar con las diferentes formas de concentración que hay y que se manejan en la ingeniería, ¿no? En cualquier ingeniería, siempre se trabaja con soluciones. Entonces, dice para el estudio de la estequiometría en disolución, seguimos con la estequiometría. La estequiometría es una herramienta que se utiliza en todos los cálculos químicos, siempre que participe una reacción o una ecuación química. Entonces, también vamos a ver que podemos hacer relaciones estequiométricas de concentración. Que no lo vamos a ver, aquí no vamos a hacer esos cálculos, los van a hacer, aquí nada más es informativo, lo van a hacer en química analítica. Ahí sí van a volver a la estequiometría, pero en lugar de hablar de moles ahora, van a hablar de concentración. ¿Sí? Ahorita decimos 1 mol contra 4 moles, ¿no? 1 mol produce 4 moles de una sustancia. Y vamos a decir ahora, una concentración de 1 molar produce una concentración de 4 molar. Entonces, siguen siendo las mismas relaciones, pero ahora como concentraciones. Pero aquí no lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a trabajar únicamente con los fundamentos. ¿Qué son las concentraciones y cómo podemos preparar una solución a partir de una solución de otra concentración? O convertir una concentración a otra, ¿no? La concentración de una solución, dice, es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o en una cantidad dada de disolución. También se menciona así, ¿no? Para este análisis se supondrá que el soluto es un líquido o un sólido y que el disolvente siempre es un líquido. Normalmente el agua, en agua es donde preparamos siempre nuestras soluciones. No es la única, pero el 99% de las soluciones se preparan en agua, ¿no? La concentración de una disolución se puede expresar de muchas formas, como ya vimos. Las que vamos a estudiar: molaridad, normalidad, porcentaje en volumen, porcentaje en peso y partes por millón. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a continuar, vamos a trabajar con la molaridad. Y en forma muy general, molaridad no es otra cosa más que si concentración es la relación que hay entre la masa y el volumen, ¿verdad? Una concentración es la relación que hay entre la masa y el volumen. Porque decimos que una solución es un soluto diluido en una cantidad de disolvente. Por lo tanto, es masa entre volumen. La concentración molar tiene que respetar siempre esa expresión general de masa entre volumen. Pero la masa está dada en moles, en los famosos moles con los que hemos estado trabajando hasta ahorita. Significa que si conozco el soluto, lo convierto a moles y lo divido entre el volumen de la solución y tengo la concentración molar. Y esa concentración, sus unidades son moles por litro. La regla es que la concentración molar y la concentración normal siempre se expresan por litro de solución. El volumen siempre está expresado en litros, ¿sí?
en lo que sea, 0.1 litro, 1 litro, 0.5 litros. Nunca en mililitros, nunca en otra forma de expresión, siempre por litro, expresado en litro de solución. ¿Sí? Entonces, por esta razón aquí decimos que molaridad lo vamos a conocer con una letra mayúscula M. M es la concentración molar, por eso podemos decir, prepara una solución de concentración 1M, 1 molar. ¿Sí? Es moles entre el volumen de la solución expresado en litros. Y eso así de simple, esa es la fórmula de la concentración molar, moles por litro. ¿Okay? Y mañana hacemos la próxima clase hacemos algunos ejercicios de concentración molar. Bien, vamos a concluir la clase de hoy, jóvenes.